Entonces, bueno, esta es la tutoría de NALS y adaptación neonatal. Esta es la bibliografía que yo estoy segura que ya la habrán revisado. Y listo. Entonces empieza el algoritmo de NALS con la preparación y su examen también empieza con la preparación. Entonces es muy importante que tengan esta lista de chequeo como a la mano en el iPad o lo que sea, porque su evaluación empieza con ustedes diciendo qué es lo que tienen que tener listo antes de que empiece como tal el algoritmo, antes de que nazca el bebé. Entonces, ¿qué tienen que decir? Listo, entonces alístenme el calentador radiante y no solo el calentador, sino a qué temperatura quieren ponerlo, la pera, el estetoscopio, las compresas, el saturador neonatal, todo tienen que, digamos que nombrarlo. Si bien no tienen que decir toda esta lista, sí tendrían que decir como lo más importante y que lo más importante no se les quede por fuera. Esto lo pueden, como les digo, tener a la mano en el celular, en el iPad impreso, entonces como para que lo tengan ahí en cuenta. Y lo siguiente entonces es que tienen que evaluar el riesgo de ese parto o pues de esa cesárea. ¿Cómo lo evalúan antes de eso? Pues existe muchas formas, sobre todo cuando ustedes están en el hospital con la historia clínica de la mamá, en las carpetas, hablando con ella, aunque a veces las mamás son muy malas informantes, entonces es mejor como revisar los exámenes cuidadosamente, si hubo algún tipo de enfermedad durante el embarazo, cuál es el grupo sanguíneo de la mamá, del papá, si hubo algún tipo de alteración en el storage, la ecografía perinatal para verificar bien cuál es la edad gestacional, si consumió o consume algún tipo de medicamentos, cuál es la historia social o familiar, que básicamente los importantes los resumimos en esta tabla. Y no solo hay que tener en cuenta los factores de riesgo antes del parto, sino que también tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo intraparto. Entonces, puede que exista, por ejemplo, les voy a aprender a comer. Un embarazo que viene completamente normal, pero por alguna razón durante el parto, digamos que tuvieron que usar los forceps. Entonces, en ese caso, a ese bebé hay que tenerle cuidado, sabemos que eso puede tener algunos riesgos o puede que, no sé, salga un prolapso del cordón umbilical, alguna cosa, digamos que acá también les dejo la tabla, pero entonces no se queden solo con anticipar el riesgo antes de el parto, sino también lo que esté sucediendo durante el parto tienen que estar muy pendientes. Y antes de que nazca el bebé, ustedes tienen que hacer estas cuatro preguntas. Para mañana su evaluación y se van a dar cuenta que a lo largo de esta tutorial les voy a ir dando como tips que me dijeron los doctores que otros compañeros de ustedes de pronto fallaron y ahí les bajaron un poquito en la nota, como para que estén pendientes. Para mañana en la evaluación es importante que hagan estas cuatro preguntas, pues porque están en el algoritmo, pero más que importante que las hagan, hay doctores que son muy chinches con que los hagan en ese específico orden, ¿listo? Entonces es mucho mejor si se lo aprenden en ese orden. La primera, que es cuál es la edad gestacional esperada, que la pueden ver por las ecografías, pues mañana se los da el doctor como en el caso. La segunda es cómo es ese líquido amniótico, ¿no? Sobre todo si el líquido amniótico es claro. Sabemos que si viene oscuro, probablemente está meconiado, es un factor de riesgo. La tercera es si existe algún factor de riesgo adicional, que también lo evaluaron ya con todo lo que les acabo de decir. Y la cuarta es cuál es ese plan de manejo del cordón umbilical. Antes, y de pronto si ustedes estudiaron con algún tipo de NALS viejo, dentro de estas cuatro preguntas entraba esta. ¿Cuántos bebés se esperan? Si bien es importante que ustedes sepan cuántos bebés se esperan, pues porque no es lo mismo preparar el mismo material para un bebé que para dos, tres o más, esta pregunta ya no hace parte de estas cuatro preguntas iniciales. Sí hay que tenerla en cuenta, pero no hace parte en este momento, ¿listo? Y bueno, nace el bebé, ustedes como líderes, como la persona que va a adaptar, ponen el cronómetro en cero y apenas nace, empieza a correr ese cronómetro. Empieza y ustedes hacen tres preguntas adicionales. ¿Parece un bebé a término? ¿Tiene un buen tono o respira o llora? La idea es que esas respuestas a las preguntas todas sean afirmativas, es decir, que todas sean sí es un bebé a término, sí tiene un buen tono y sí respira o llora. Pero si en alguna de esas preguntas, con que una de esas preguntas sea negativa, es decir, como que no, ahí tenemos que intentar clampear el cordón umbilical, cortarlo y llevarnos ese bebé para hacerle la adaptación lo más rápido posible y en caso tal de que lo requiera, empezar el algoritmo de reanimación. Entonces acá tenemos dos bebés en estas dos fotos, ¿listo? ¿Qué opinan de estos bebés de acuerdo a estas tres preguntas? ¿Cómo ven esos bebés? Pues el de la izquierda, que es como, sí, está bien, está normal, mientras que el Ujú. otro, pues
el tono está súper mal, o sea, se ve súper mal, Sí, no tiene perfecto. tono. Es lo importante que tienen que saber, saberlos identificar. Este bebé, como lo ven, es como deberían encontrar sus bebés al momento de nacer. Este bebé, pues seguramente está malito y necesita algún tipo de intervención. Eso es lo primero que tienen que hacer. Muy bien, Fabi. Y listo. Entonces, en los primeros 30 segundos, vean que esto es súper rápido. Todo esto tienen que hacerlo muy, muy rápido. Tenemos que hacer estos 4 pasos. Lo primero es secar y estimular al recién nacido. Entonces, lo ideal es que cuando estén preparando el material, ustedes cogen la compresa, la precalientan debajo del calentador radiante y de esa forma ayudan a que no pierda calor, ¿listo? Entonces lo reciben como con la compresa precalentada. Siempre primero cara, cabeza y de orden cefalocaudal, luego cuerpo y extremidades de últimas, ¿listo? Tienen que proveerle calor. Esa parte de proveer calor depende de cómo nace el bebé. Entonces, si el bebé no nace bien y digamos que puede estar un poquito con la mamá, esa proveer calor, digamos que puede darse con el contacto piel con piel con la madre. Caso tal de que ustedes tengan que quitarlo para la adaptación, lo mismo, con precalentar las compresas. O en caso tal de que ya esté muy malito, llevándolo al calentador radiante y poniendo el calentador radiante a una temperatura adecuada. Entonces, esa es la forma de proveer calor. Limpiar vía aérea y secreciones. El algoritmo nos dice que no es obligatorio. En este momento no es obligatorio, solo cuando ustedes consideren que es necesario tienen que hacerlo. ¿Qué pasa? Para mañana simulación sí es obligatorio. Siempre háganlo en este momento, pues por lo menos en simulación, porque si no les van a bajar y les va a contar como si no hubiesen hecho una parte del paso. En simulación, perdón, lo que usamos son las peras. Entonces, con las peras, lo que hacemos es 2 succiones en la boca, siempre primero en la boca y luego 2 succiones en la nariz, en ese orden. Algo que también como que me recalcaron los doctores en este caso es que pues yo sé cómo funcionan las peras y yo sé que ustedes saben cómo funcionan las peras, realmente es un instrumento muy sencillo, pero muchas veces por los nervios uno da embarra. ¿Y a qué me refiero? A veces, si esta es la boca del bebé y acá tengo mi pera, ingresan la pera inflada y cuando ya está en la boca de la bebé, pues del bebé, es que lo espichan. Si ustedes hacen eso con la pera dentro de la boca del bebé, lógicamente lo que hacen es que las secreciones que querían absorber las empujaron porque le echaron aire. Entonces siempre como que yo sé que suena Vale, muy bobo, dime, se trabó y no te escuchamos con los últimos dos. No, mentira, sí ay, se trabó, pero lo escuchamos. ¿en qué se quedaron? Cuando dijiste súper importante. Ah, perfecto. Bueno, entonces les decía que los doctores me recalcaban sobre el uso de la pera, que yo sé que es un instrumento sencillo y que todos saben usarlo, pero que por los nervios o bueno, no sé, como que en el corre-corre uno no se fija tanto. La pera, sabemos que si ustedes espichan, pues como que sale aire y la idea es que ustedes suelten y ahí es que se absorben las secreciones. Si esta es la cabeza o bueno, la boca del bebé y tienen la pera, la idea es que ustedes primero afuera como compriman la pera y luego sí la ingresen a la boca para luego dentro de la boca soltarla y que succione secreciones. Y ahí sí salen y pues como que espichan la pera para soltar las secreciones afuera. ¿Qué pasa? Que muchos estudiantes, y yo sé que suena súper bobo, pero a muchos les pasa que meten la pera inflada y dentro de la boca la espichan. Entonces ahí lo que hacen es que el aire pues empuja todas las secreciones hacia adentro y pues empeoran el cuadro. Entonces muchos como que les han bajado punticos en eso, entonces pues ténganlo presente para que no les pase y no les afecte. Bueno, y lo siguiente es posicionar la vía aérea, siempre en posición de olfateo para favorecer también esa entrada de aire. Pero siempre va a haber un caso, a alguien del grupo le va a poner, o a alguien en los grupos les van a poner, que tienen un pretérmino menor a 32 semanas. En ese caso, en esos pretérminos menores a 32 semanas, ¿qué hacemos diferente conforme a estos pasos? ¿Alguien sabe? Listo, no hay problema. En este caso, lo que hacemos es que metemos ese bebecito en esta bolsa, que sí está en simulación. Entonces, pregúntenla porque no falta, yo cuando pasé por ahí, a un compañero se la hicieron. Hay que meterlo en esta bolsa y todo lo demás que tengan que hacer, monitorizarlo, saturarlo, todo dentro de la bolsa y no se seca ni estimula al bebé. Así con todas las secreciones que salga el bebé, así mismo lo meten en la bolsa, porque si secan y estimulan a un bebé de este tamaño gestacional, lo que hacen es favorecer la pérdida de calor y la pérdida de calor afecta mucho a los chiquitos, ¿listo? Entonces tengan muy en cuenta esto. Esta es una bolsa de polietileno. Ahí, listo. Y seguimos. Vean que en todo lo que llevamos 30 segundos.
Entonces, en esos 30 segundos hacemos pausa para reevaluar la respuesta. Reevaluamos esa respuesta evaluando la respiración y tomando la frecuencia cardíaca. La respiración básicamente viendo si hay una apnea o alguna respiración entrecortada y la frecuencia cardíaca viendo si esa frecuencia cardíaca está menor a 100. Entonces ya saben cómo tomar esa frecuencia cardíaca, siempre en el lado izquierdo o bueno, realmente busquen el punto de máximo de impulso, perdón, no sea que tenga una dextrocardia el niño, y la toman en 6 segundos y la multiplican por 10. Entonces, ¿qué pasa si esa frecuencia cardíaca está mayor a 100, pero tiene una cianosis persistente o algún tipo de dificultad para respirar? ¿Qué hacemos? ¿Qué se les ocurre? De lo más básico a lo más complejo que creen que toca hacer. Pues ventilarlo, ¿no? Ujú. ¿Qué otra cosa pueden hacer? Intubarlo, pero, Sí, puede ser, puede que ajá. llegue allá. Listo, perfecto. Entonces les digo que piensen de lo más básico a lo más complejo, porque lo más básico es reposicionar esa vía aérea. ¿Listo? Entonces vamos de lo básico a lo complejo. Lo primero, reposicionamos vía aérea. Segundo, la guía nos dice que si no se ha succionado, porque como ya les decía, no es obligatorio succionar en el paso anterior, debe succionarse. Lo tercero es monitorizarlo, ¿no? No sabemos cómo está esa saturación si no estamos monitorizando esa saturación. Entonces, dependiendo de eso, pues también tomamos decisiones. Entonces, siempre ponemos el monitor de saturación. Y cuando pongamos el monitor, hay dos cosas claves. La primera, que siempre lo pongan en la mano o muñeca derecha. No sé si sepan por qué es. Y si no, díganme, no pasa nada, para explicarles. ¿Alguien sabe? No, ni idea. Siempre se pone en la mano o muñeca derecha porque esa es la saturación periductal. Entonces, bueno, pues esto es un rollo gigante, pero pues el corazón del niño trae unas válvulas, unas conexiones. Esa saturación preductal es la misma que se va a mano, pues miembro superior derecho y cerebro. Entonces, cuando la tomamos en el miembro superior derecho, estamos viendo cómo está esa saturación en el cerebro. Si la tomamos en alguna otra extremidad, esa saturación pues va a ser, digamos que errónea. Entonces, siempre muy importante, mano o muñeca derecha. Y lo otro importante es que tengan esta tabla a la mano. Esta tabla lo que nos dice es cuál es la saturación normal según el tiempo de vida. Entonces, si pueden fijarse acá, al minuto de vida hay 60 a 65%, sigue siendo normal. Entonces, tengan en cuenta eso, porque si ustedes, fíjense que acabamos en el segundo 30 al minuto, le ponen el monitor y ven que esa saturación está acá y dicen, no, hay que intubarlo de una vez, cuando realmente para el periodo de vida que lleva está completamente normal. Cánula nasal, realmente, más que ponerle la cánula como conocemos, como dentro de las fosas, es ponerle aire a flujo libre. Y en caso tal de que ya esté muy malito, ahí sí consideramos el CPAP. ¿Listo? Esto es lo que hacemos cuando tenemos pues la respiración como mal. ¿Y qué pasa entonces si lo otro, el corazón, lo tenemos mal? Es decir, tenemos una frecuencia cardíaca menor a 100. Ahí que nos dice el algoritmo que tenemos que hacer. Iniciar compresiones. Perfecto. ¿Qué otra cosa? Preparar Ventilar, los métodos. Bueno, Sí. ventilación por presión positiva. Perfecto, muy bien, ahí lo dijeron todos. Entonces, lo mismo, siempre recuerden, de lo más sencillo, perdón, a lo más complejo. Entonces, la ventilación de presión positiva inicia con la reposición de vía aérea. Entonces, lo mismo, posición de olfateo. Y lo segundo es ventilarlo, como decía Cami. Entonces, hay que poner la máscara con adecuado sellado. Entonces, de nuevo, yo sé que ustedes saben hacer un adecuado sellado, la técnica de la C y la E, pero ojo con esto porque acá también les han bajado puntos a sus compañeros. ¿Por qué? Porque en este caso estamos ventilando a alguien muy chiquito. Es un muñeco, yo sé que no le va a pasar nada, pero en la vida real eso se los cobra y en simulación también se las han cobrado. Les ponen mucha presión a la C y la E para hacer un adecuado sellado y lo que hacen es que hunden la nariz del muñeco. Entonces ahí esas narinas están colapsadas, pues claramente no va a pasar flujo. O le ponen la máscara muy arriba, lo que están ventilando son ojos. O el sellado les da miedo espicharlo mucho y se sale el aire. Entonces como que piensen en que tienen que tener el adecuado sellado, lo suficiente para que esté sellado, pero no exceder esa fuerza para que los afecte. Lo siguiente, pues lo mismo, monitorizar saturación, siempre miren, muñeca o mano derecha con el target de saturación acá y considerar la monitorización cardíaca. Perfecto. Ahí esperan 15 segundos y reevalúan esa frecuencia cardíaca.
Entonces, antes de seguir, hablemos un poquito de ventilación de presión positiva. Mañana ustedes van a encontrar el AMBU, que ustedes conocen, ¿listo? Entonces, la bolsa que ya saben, ustedes cuando van comprimiendo es una frecuencia respiratoria. En otros lados pueden encontrar la bolsa inflada por flujo, que es la misma de anestesia que ustedes no tienen que comprimir, esa misma va haciendo como lo que nosotros haríamos como compresiones en el AMBU, y la reanimación con pieza en T. Esta pieza azul que ustedes ven acá es la pieza en T, y acá donde ven el guante hay un orificio. A medida que ustedes tapan y destapan ese orificio, es como si estuvieran comprimiendo la bolsa, ¿listo? Entonces, lo digo como para que lo conozcan como conocimiento general, porque pues uno nunca sabe en la vida cuando les toque hacer con otra cosa. Y aquí otra actividad, porque a mí, o bueno, a algunos de mis compañeros los corcharon con esta pregunta, pues estas preguntas. Entonces vamos a hacer un ejercicio de verdadero o falso. La primera nos dice, la tasa de respiración es de 40 a 60 respiraciones por minuto. ¿Esa es verdadera o falsa? ¿Verdad? Verdadera. Verdadera, con confianza, sí, es verdadera. La segunda, se debe iniciar con una PIP de 20 a 25 centímetros de agua, pues las ventilaciones. Verdadero. Verdadera, muy bien. Y la última es, se debe iniciar con una FIO2 del 21%. ¿Qué opina? Creo que se empieza con 15. ¿Qué opina el resto? No debería ser más alto. Mentiras. Sí, más alta, más alta. Ok, acá esta afirmación, ¿sí? Es verdadera. Lo que pasa es que cuando son prematuros hay literatura que dice que uno debería empezar con una FIO2 más alta. Que me dijeron a mí en su momento en simulación, que me parece que realmente es más una cáscara por joderlos que por otra cosa, eh, es que con el ejercicio de poner el paciente en posición de olfateo ya es una FIO2 al 21. Entonces, técnicamente sí empezaría con 21%. Entonces, como que uno dice, bueno, pues, o sea, sí es cierto, pero es más como cascarera que otra cosa. Vale, Pero se bueno, traba otra vez. ay, lo que les decía es que esta última es más cáscara que otra cosa, según, pues, como yo lo hago ver. Porque digamos que la justificación que dan en simulación es que el 21%, una FIO del 21% se puede lograr solo con la posición de olfateo, lo cual es cierto, pues porque todos estamos con una FIO del 21%, que es lo normal. Pero hay literatura que dice que, por ejemplo, en niños pretérmino tienen que empezar con una FIO2 mayor, como del 23%, y bueno, además, pero pues técnicamente sí, si los ponen en posición de olfateo, pues daría una FIO2 del 21%, entonces como para que lo tengan en cuenta y no los corchen mañana. Entonces, ustedes pueden decir, depende, si la posición de olfateo, pues cuenta, es una FIO2 del 21%, si no, pues puede ser más, y listo. Y listo. Entonces, lo siguiente, entonces ahora sí seguimos con el algoritmo, después de reevaluar en esos 15 segundos, es ver cómo está esa frecuencia cardíaca, ¿no? Tenemos tres posibilidades. Que esa frecuencia cardíaca esté mayor a 100, que es lo que queremos. Entonces, en ese caso, continuamos esas ventilaciones, ajustamos la terapia de acuerdo la saturación que nos esté dando y vamos desmontando todo. Cuando observemos que hay ventilaciones espontáneas efectivas, ahí sí podemos como quitar todo. Suspendemos totalmente la ventilación de presión positiva. Caso diferente, si tenemos esa frecuencia cardíaca entre 60 a 100 latidos por minuto, ok, esa frecuencia no se está aumentando, pero todavía no está donde nos gustaría que esté, que es arriba de 100 latidos por minuto. Entonces, en ese caso, vamos a continuar las ventilaciones de presión positiva hasta que el paciente demuestre una mejoría significativa y ajustando según la saturación. Si esa frecuencia cardíaca no mejora, la idea no es que se queden ahí, pues dándole hasta que de pronto mejorará o no. Mi recomendación, pero pues digamos que la literatura no es tan clara en eso, es que le den máximo un minuto. Y si en ese minuto no mejora, pues ya pasamos al Mr. Sopa. Y ya la última es cuando esa frecuencia cardíaca es menor a 60 latidos por minuto. Ahí de una, no lo piensen, no pierdan un segundo, de una al Mr. Sopa. Acá hay una excepción y es que si esa frecuencia cardíaca pues es menor a 60 latidos por minuto, pero no en movimientos torácicos, sáltense todo el Mr. Sopa y se van a la A, que es de una ida a la vía aérea alternativa, ¿listo? Es la única condición. Y luego, listo, tenemos luego el Mr. Sopa. Aquí los doctores de nuevo me volvieron a decir, aquí es donde más la embarran. Y la embarramos realmente por cosas muy simples.
Entonces, lo primero es que hay personas que han llegado y han hecho cada letra por separado. ¿A qué me refiero? Que ajustan máscara y dan 5 ventilaciones, reposicionan vía aérea y dan 5 ventilaciones. Entonces, fijémonos que la M y la R van juntas, la S y la O van juntas, la P y la A sí van solas. ¿Listo? Entonces, primero eso. Y segundo, que cada vez que ustedes dan ventilaciones, tienen que mirar el monitor, porque la idea de estos pasos es que mejore, que de pronto alguno de estos pasos les sirva y tenga que salir de paro. Si ustedes no están viendo el monitor y lo que le han hecho a muchos de sus compañeros es que, digamos, ustedes van acá en la O, entonces ya ajustaron máscara, reposicionaron vía aérea, dieron 5 ventilaciones, succionaron boca-nariz, abrieron boca, dieron 5 ventilaciones y ahí el doctor les cambió en el monitor signos vitales y ya el bebé está perfecto. Pero ustedes, como por el afán, lo que sea, siguen y terminan entubando al bebé hasta que completan este Mr. Sopa. No es necesario. Cuando ustedes ven que hay una mejoría en alguna de estas pausas de 5 respiraciones, hasta ahí van y no tienen que llegar hasta lo último. Entonces, ténganlo muy en cuenta. Entonces, listo. Para entender el Mr. Sopa, bueno, ajustamos máscara y reposicionamos cabeza y cuello. Eso es un mismo movimiento. 5 ventilaciones, vemos si hay movimientos torácicos, miramos monitor. Succionamos boca y nariz de nuevo con la pera. Primero boca, dos en nariz. Abrimos boca y normalmente con el dedo meñique y pues con guantes puestos, sacan un poquito pues de lo que vean, secreciones, si hay algo obstruyendo, lo que sea. 5 ventilaciones, miramos movimientos torácicos. Aquí incrementamos la presión y acá es donde la afirmación que les hice en lo de verdadero o falso es cierto. Ustedes inician esa presión de 20 a 25 centímetros de agua, pero en este paso lo que ustedes hacen es que lo incrementan en, digamos que porcentajes de 5 a 10 centímetros de agua, con un máximo de 40 en bebés a término y máximo de 30 centímetros de agua en bebé pretérmino. Pero entonces siempre inicia con 20 a 25. Dan 5 ventilaciones, miran movimientos torácicos y luego hacen la vía aérea alternativa en caso tal de que no haya mejorado ese bebé en los anteriores. ¿Listo? Y entonces veamos qué vías alternativas tenemos. Entonces existe el tubo endotraqueal y la máscara laríngea. Las dos las encuentran en simulación. El tubo endotraqueal siempre va a ser preferido, entonces es el que van a usar mañana, pero igual tienen que saber que la máscara laríngea, uno, existe y dos, la tienen que usar sobre todo cuando tenemos intubaciones que no pudieron hacerse por el tubo endotraqueal o que son de difícil intubación, como niños que tienen la lengua muy grande, como niños que tienen paladar hendido, malformaciones del labio, y siempre se tiene que quitar, tiene que ser algo temporal. Siempre se quita cuando ustedes consideren que podemos tener una intubación exitosa, que hay alguien más preparado o que el niño salió del paro y ya no necesita esa máscara laríngea. Pero bueno, quedándonos con el tubo endotraqueal, desde el momento de preparación, ustedes tienen que saber que tienen que alistar el laringo, la hoja, y no solo la hoja, sino el número de hoja y el número de tubo adecuado para su paciente. Entonces, ustedes por eso preguntan cuál es la edad gestacional. Entonces les dicen, no, no sé, tiene 30 semanas de gestación. Entonces ahí ustedes dicen, ok, es un niño prematuro. Tenemos que alistar una hoja número 0, ¿listo? Número 1 para recién nacido a término, número 0 para prematuro y número $0 para muy prematuro. Muy prematuro, ahí digamos que varía, hay eh, artículos que hablan de menores de 28, otros menores de 32. Entonces es mejor que confirmen mañana como, ok, muy prematuro, pues la hoja $0, ¿desde qué edad? ¿Listo? Y en el número del tubo endotraqueal, esta tabla también la pueden tener a la mano, en el celular, en el iPad, y con esto eligen el número del tubo. Entonces, es mucho más fácil que se guíen por el tiempo de gestación y así ustedes la listan cuando están haciendo la preparación que con el peso, porque imagínense el niño ahí medio muerto y ustedes pesando el niño para ver qué tubo le van a meter. Entonces, es mucho mejor que lo hagan con el tiempo de gestación. Y lo siguiente entonces es, ya tienen la hoja, ya tienen el tubo, entubaron hasta donde tengo que insertar el tubo. Y acá hay dos formas de hacerlo. Con la distancia entre el tabique nasal y el trago de la oreja y le suman 1 milímetro o con esta tabla, que también la pueden tener mañana. De nuevo, mi recomendación es que se guíen por las semanas de gestación. Incluso pueden marcar el tubo cuando estén haciendo la preparación bueno, de los materiales y así solo tienen como que ingresar al tubo hasta la rayita que ustedes hayan puesto. Y listo, meten el tubo y confirman la posición del tubo. Ah, bueno, acá los doctores, otra cosa que me dijeron que también es como lo segundo en lo que más lo embarran, es acá. La intubación, como en los adultos, ustedes cuando pidan el tubo, no volteen a mirar el tubo. Si voltean a mirar, ya les bajaron. Y entonces siempre están viendo ahí la glotis, piden el tubo, viendo la glotis, insertan el tubo y hasta que ese tubo no esté asegurado, ustedes no pueden soltarlo, ni siquiera cambiar de mano.
Con el tubo que entubaron, con esa misma mano que entubaron, esa misma mano tiene que quedarse hasta que ustedes aseguren el tubo. Pero antes de asegurar el tubo, tienen que confirmar si esa posición está bien. ¿Cómo la confirman? Hay muchísimas formas. Entonces, que haya ruidos respiratorios audibles en campos pulmonares, mi recomendación es que primero ausculten estómago. Si ahí no hay ruido, ahí sí pasan a pulmones. Viendo si hay un movimiento simétrico en pecho, bueno, lo del estómago que les acabo de decir, que haya un rápido aumento de la frecuencia cardíaca, aumento en la saturación. Claro, si ustedes están ventilando y ya están tubados, debería aumentar la saturación. Si tienen un capnógrafo, pues con un CO2 exhalado entre 8 a 10 respiraciones, y que haya poca o nada de pérdida de aire en la boca. Y a esto me refiero a que cuando ustedes ventilan, si el tubo está muy superficial, digamos, no lo suficientemente insertado, ellos van a inflar los cachetes como si fueran ardillas, literal. Cada vez que ventilen, como que se le inflan los cachetes. Entonces, si eso pasa es porque está mal puesto. Otra forma de hacerlo es con la mnemotecnia de DOPE o DONE. Entonces, D de tubo endotraqueal desplazado o de tubo endotraqueal obstruido. La P, ya aquí tenemos que empezar a considerar qué otras causas hace que el niño persista con, pues en paro, como el neumotórax, como la hipovolemia. Y la E en la falla del equipo. ¿Listo? Una vez ustedes confirman posición, ahí sí aseguramos el tubo, reevaluamos esa frecuencia cardíaca y aumentamos la FIO2 al 100%. En caso tal de que no, el niño no nos salió, o en verdad sigue malito, empezamos con presiones. Con presiones a un ritmo de 3 y 1. Y acá todo el mundo tiene que cantar la famosa canción de y 1 y 2 y 3 ventilo, y 1 y 2 y 3 ventilo. Ese es el ritmo, ¿listo? Las compresiones tienen que durar inicialmente 1 minuto con la técnica de 2 pulgares en este caso, en 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax, y en 1 minuto tienen que alcanzar a hacer 120 compresiones. Entonces, recuérdense que ese y 1 y 2 y 3 ventilo, todo esto casi que va en 1 o 2 segundos. No es igual la frecuencia que en los adultos. Entonces, listo. Después de ese minuto, ya vamos en el tercer minuto, pero pues se van a dar cuenta que uno va mucho más. Rehablamos esa frecuencia cardíaca. Ahí acá se me movieron las diapositivas. Reevaluamos esa frecuencia cardíaca y hay dos posibilidades. Que esa frecuencia cardíaca esté mayor a 60, que es lo que nosotros queremos, y en ese caso, listo, perfecto, solo tenemos que seguir con las ventilaciones de presión positiva. En caso tal de que no, que esa frecuencia cardíaca esté debajo de 60 latidos por minuto, pensamos, ok, de pronto este paciente se nos puede beneficiar de administrarle epinefrina. Y también, como les decía, de una tenemos que empezar a pensar en otras causas, como la hipovolemia, como el neumotórax, ¿listo? Entonces, importante pues que las consideren, porque hasta que no corrijan estas causas, el niño no va a salir de paro. Por eso es que hay que empezar a pensarlas. Y para eso hay que poner un acceso vascular, para ponerle la epinefrina. Entonces, importante que sepan que siempre se prefiere el acceso venoso, que es el que vemos acá, frente al intraóseo. El intraóseo tiene muchos peros, entonces siempre se prefiere el venoso umbilical. Muchos peros como que tengas los dispositivos para ponerlo, que la pierna esté completamente limpia, que el bebé pese más de 3 kilogramos, entonces como que es mucho más fácil poner el venoso umbilical y es mucho más seguro. Lo mismo, una vez aseguren el acceso, ahí sí administran el medicamento. Y acá es donde muchos se me pierden, entonces sí tenemos que repetir con confianza, díganme, porque es muy importante que esto quede claro. Entonces voy a ir lento por partes. Esta ampolla que ven aquí es la ampolla de epinefrina que existe en Colombia. En Colombia viene a una concentración de 1 miligramo en mililitro. Eso significa que viene a una razón de 1 en 1000. Lo que pasa es que en países de primer mundo esa ampolla viene en una razón de 1 en 10.000 y la dosis como tal que nos dice el algoritmo de NALS está en una razón de 1 en 10.000. Por esa razón es que nosotros aquí en Colombia tenemos que primero diluir el medicamento. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ustedes piden una jeringa de 10 cc y a esos 10 cc aspiran 1 mililitro o 1 cc de la epinefrina, de esta ampolla. Y el resto de la jeringa lo van a llenar de solución salina isotónica, de suero fisiológico, del 0.9, ¿listo? Ahí, con eso que acaban de hacer, ustedes ya diluyeron la adrenalina. Ahora ustedes tienen que saber cuánto tienen que administrarle a su paciente. Entonces ahí vamos a hacer un ejemplo para que entiendan un poquito. Ustedes como líderes saben que la dosis es de 0.1 a 0.3 mililitro kilogramo. Entonces ustedes saben que pueden administrarle
0.1, 0.2 o 0.3, lo que ustedes decidan como líderes, como médicos profesionales de la salud. Entonces, digamos que en este caso yo como líder decidí que le voy a administrar 0.2, ¿listo? Entonces, mi paciente pesa 3 kilogramos, entonces 0.2 por 3 me daría 0.6 administrar. Con esta jeringa tan grande de 10 cc, 0.6 ni siquiera nos queda claro si es acá en la punta de la jeringa o qué. Entonces, lo que uno hace es que conecta la jeringa de 10 cc a una llave de 3 vías y en la otra vía conectan una jeringa de insulina y pasan de esta epinefrina diluida a la jeringa de insulina para que les quede mucho más fácil mirar cuánto es la dosis exacta que tienen que administrar. Y una vez ustedes llenan eso, pues ya saben que 0.6 nos da como por acá y administran esa dosis. La dosis que a mí me dio, la dosis que les habrá dado a ustedes. Esa dosis ustedes la pueden repetir cada 3 a 5 minutos, ¿listo? Y incluso en esos 3 a 5 minutos pueden aumentar la dosis, pues siempre y cuando esté en este rango. O sea, si yo primero decidí dar 0.2, la segunda vez puedo decidir dar 0.3, ¿listo? Esa es la idea. Entonces, quiero saber si queda un poquito claro, si alguien se perdió en algún lado o si super. Otra vez lo de la jeringa de insulina, que ahí me perdí. Listo, no hay problema. Listo. Entonces tú ya diluiste la epinefrina, ¿no? Tienes la jeringa de epinefrina de 10 cc, que pues es como grandecita, digamos que es esto. Y acá tienes una llave de 3 vías. Entonces en un lado conectas la jeringa de 10 cc y en otro lado, voy a ponerla más chiquita, conectas la jeringa de insulina. Entonces ahí lo que tú haces es que literalmente solo pasas la jeringa diluida a la jeringa de insulina, solo para saber, digamos que de una forma más sencilla, cuánto tienes que administrar. Y ya una vez la pasas a la jeringa de insulina, cambias la llave y lo que haces es que conectas la llave, es decir, que salga de la jeringa de insulina hacia el paciente, hacia el acceso que ustedes ya pusieron. Entonces ahí la jeringa, calculas la dosis que tengas que administrar y administras porque te queda mucho más fácil, porque ya es una jeringa mucho más chiquita. Entonces en este caso a mí me dio 0.6, entonces administro solo 0.6 y desde la insulina administro el medicamento al paciente por el acceso venoso, el que pusiste. ¿Sí quedó más claro? Por eso, o sea, cojo igualmente los 9 cc, ¿cierto? Y No, no, no. como que, O sea, tú lo que haces en la jeringa de 10 cc es diluirlo. O sea, ahí tú no vas a sacar ninguna dosis. Y luego, haz de cuenta que tú lo traspasas. Pasas este líquido que tienes de 10 a la de insulina. O sea, ahí no haces ningún cálculo. Ya cuando estás en la insulina, ahí sí haces el cálculo de cuánto tienes que administrar y eso es lo que administras. Pero desde esta jeringa grande no tienes que administrar nada. Solo es como para diluirla, sí, para mezclarla. ok, ¿Sí quedó más claro? sí, Listo. Y ya lo último, que realmente no lo tienen que aplicar como tal en simulación, pero que para la vida es importante, la guía americana nos da esta mnemotecnia que es stable. Entonces nos dice que de pronto tenemos que tener en cuenta alguna de estas otras cosas para, para ver si todo está bien o de pronto esa es la razón de por qué no sale ese niño de paro. Entonces, ver el azúcar, cómo está ese azúcar, ver la temperatura, esa vía aérea que realmente durante todo el algoritmo lo hacen, entonces pues no les puse nada acá abajo, la parte de breeding, que sobre todo es ver la saturación, en este momento ya debería estar en 90-95. Los laboratorios, sobre todo mucho cuidado con el CO2, y la parte es la parte como emotional, lo dicen sobre todo porque cuando ustedes están haciendo algoritmos de reanimación y demás, normalmente están al lado de la mamá, al lado de la camilla de cesárea, camilla de parto, lo que sea, y pues es muy angustiante para ellos ver todo esto, o si es un parto humanizado, también está el acompañante ahí. Entonces, como que tengan en cuenta todo lo que dicen, todo lo que hacen, pues porque ahí están los familiares. Ese es el algoritmo que yo les recomiendo, que no lo encontré así como, es que se ve un poquito borroso, pero a mí me sirvió mucho, porque está todo el algoritmo, cuánto se tienen que demorar en cada parte, y alrededor está todo como lo demás, cómo poner la máscara, cómo poner los electros, el Mister Sopa, cuál es la dosis de la epinefrina, todo. Que acá, por ejemplo, que tienen que ponerlo en la mano derecha. Entonces, si les sirve, pues ahí se los dejo. Pero entonces, listo. Esa es la parte de reanimación que son los cuidados adicionales, que es súper rápido y súper concreto. Cuando el bebé llega bien, lo normal, y pues en general también cuando llega mal también toca hacerlo, eh, es esto. Entonces, lo primero, el Apgar. Siempre medirlo al minuto de vida, a los 5 minutos y a los 10 minutos de vida. Hay lugares donde dicen que cada 5 minutos hay que medirlo si el puntaje no es mayor a 7. Entonces, hasta que sea mayor a 7, no se deja de medir.
Hay que tomar medidas profilácticas, la parte del cuidado ocular, sobre todo le dan yodopovidona acá al 2.5 para prevenir infecciones oculares. La profilaxis umbilical con clorexidina también es lo que le ponen normalmente, lo mismo para prevenir la oncalitis. Y la administración de vitamina K para prevenir enfermedades hemorrágicas. Los bebés durante los primeros 6 meses no tienen un buen control hemostásico, entonces si no le ponemos esta vitamina K, pues podemos tener complicaciones más adelante. El examen físico inicial, que pues digamos que el extendido ya va un poquito después, pero inicialmente ver la permeabilidad de las coanas, entonces con una sonda la insertan en la orofaringe, luego en las narinas y de últimas en el recto, en ese orden, ¿listo? Y en el recto, pues ser muy cuidadosos de no insertar tantas ondas, sino con 2 centímetros está más que perfecto para ver que todo esté permeable. Tomarle las medidas, siempre perímetro cefálico, torácico, abdominal, talla y peso. Siempre, sobre todo el peso, con el paciente completamente desnudo y siempre tomarlo 2 veces. La lactancia, que ya sería más o menos cuando cumpla la primera hora de vida, y las inmunizaciones que no pueden pasarse de las primeras 12 horas de vida. Y ya lo último es hacer el examen físico, como les decía, un poco más completo y ahí incluir la parte del Ballard. Entonces, ver cómo está esa madurez neuromuscular y esa madurez física, que a mayor puntaje nos da que tenemos un bebé de mayor semanas de gestación, por ende, un bebé más maduro. Y pues lo mismo al revés. Y listo. Entonces, no sé si alguno tenga alguna pregunta, duda, o si todo quedó claro. Todo claro. ¿Cuándo le puedo meter adrenalina al pelado? O sea, como después de cuántos ciclos o cómo. Es que esa es mi única duda porque es que dicen como 5 minutos o 3 ciclos. De cada 3 a 5 minutos tú puedes administrarle una dosis por las veces que tú quieras. La puedes durar 7 horas ahí y pues puedes darle lo que sea. Mentiras, hay un máximo que no recuerdo ahorita, pero realmente alcanzas a darle muchísimos ciclos si tú No, quisieras. pues me refiero como a partir de qué momento le puedo poner la adrenalina. Ah, después del minuto de compresiones, si no responde, tú de una montas un acceso vascular y pues lo administras. Ok, gracias. Listo. ¿Alguna otra duda? Listo, nada, pues entonces recuerden que ahí en el Drive que les creamos hay una carpeta con resúmenes y hay un resumen de NAS que les ayuda a estudiar, lo pueden leer antes del examen, en verdad está muy completo. Y nada, yo quedo pendiente de ustedes, cualquier duda yo estoy pendiente mañana, pues de que me escriban a WhatsApp. Listo, que descansen. Gracias, vale. Con Gracias, gusto, que vale. les vaya bien.